Hola chicos y chicas, un gusto saludarlos de nuevo. Estuvimos dando la semana pasada cómo graficar funciones cuadráticas, ¿cierto? Nos dimos cuenta que cuando íbamos a graficar en los puntos del eje Y, ¿sí? ¿Qué hacíamos? Hacíamos x0 y hallábamos nuestro punto en el eje Y. Tenemos nuestra fórmula de vértice, pero entonces para hallar nuestros puntos en el eje X teníamos que igualar la función, o teníamos que poner a Y como 0. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí nos va a quedar una ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es poder identificar cuáles son las funciones cuadráticas, cómo diferenciarlas y cómo resolverlas, ¿sí? Entonces, primero, la fórmula general de la función cuadrática es ax al cuadrado más bx más c igual a 0, ¿sí? ¿Y por qué 0? Porque es que cuando igualamos a la función a 0 o y a 0, que nos quedaría de esta manera. ¿Qué sucede? Que lo que es a, b y c vienen siendo números, pueden ser cualquier número, tanto positivos como negativos. Pero hay una condición: a nunca puede ser 0. ¿Por qué? Porque es que si a fuera 0, 0 por x al cuadrado nos daría 0 y nuestra ecuación nos quedaría de esta manera: bx más c. Y al la x no tener una potencia al cuadrado, pues no sería una ecuación cuadrada, sino que sería una ecuación lineal. Entonces, la única condición es que a no puede ser 0. Si b es 0, no hay problema. Si c es 0, no hay problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si b es 0, nos quedaría ax al cuadrado más c igual 0. O si c es 0, nos quedaría ax al cuadrado más bx igual 0. En cualquiera de los dos casos, ¿sí?, es función cuadrática. La podemos encontrar entera o sea, completa o incompleta, pero en cualquiera de estos casos es una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque nuestra incógnita x está elevada a una potencia 2 o está elevada al cuadrado. Lo primero es poder identificar, y con nuestras funciones cuadráticas pues siempre va a haber una ecuación cuadrática. Entonces ahora lo que vamos a aprender es cómo resolver, cómo despejar nuestra x de estas ecuaciones cuadráticas. Recordemos que siempre vamos a tener dos valores para x, ¿sí? Entonces vamos con un ejemplo. Si colocamos la ecuación 2x al cuadrado más 3x más 4 igual 0, es una función cuadrática, correcto, ¿sí? En este caso vemos que 2 es a, 3 es b y 4, que es el que está solo, no tiene x, es nuestro término c. Esto es una ecuación cuadrática completa. ¿Por qué completa? Porque nos encontramos con los términos tanto a como b como c. Si yo por lo contrario yo viniera y dijera la función x al cuadrado más 10x igual 0, ¿qué sucede? ¿Quién va a ser a? A vendría siendo este 1 que no colocamos ahí, pero recordemos que ahí es como si fuera un 1. Entonces a sería 1 y b sería 10, pero no está c. Por consiguiente, esto es una ecuación cuadrática incompleta, ¿sí? Entonces es una ecuación cuadrática incompleta. Lo mismo sucedería si yo, por ejemplo, dijera, vamos a hacerlo más acá abajo, menos 6x al cuadrado más 9 igual a 0. ¿Qué sucede? Que el menos 6 viene siendo ¿quién? A. Y 9, como no tiene x, recordemos que es nuestro término, vendría siendo ¿quién?
c. Entonces esto también es una ecuación cuadrática y también es incompleta. ¿Por qué? Porque en este caso no tenemos AB. ¿Sí? ¿Listo? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a resolver estas ecuaciones, comenzando con los casos de factorización. Primero vamos a aprender cómo resolver o despejar X en estas ecuaciones utilizando casos de factorización. Vamos a utilizar casos de factorización. Entonces, nos van a dar o nos da una función que dice x al cuadrado es igual a menos 2x. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a dejar todos los términos de un lado, ¿sí? Y del otro lado nos va a quedar igual a 0, como vimos en los ejercicios anteriores. Entonces decimos que x al cuadrado, este término está aquí restando, pues pasaría al otro lado a sumar, nos quedaría más 2x es igual, ahora sí, a 0. ¿Es una ecuación cuadrática? Sí, porque está aquí al cuadrado. ¿Es completa o es incompleta? Es incompleta, ¿por qué? Porque no tenemos en este caso nuestro término c. ¿Qué hacemos aquí? Hacemos el primer caso de factorización, que se llama factor común. ¿Qué factor común tienen estos dos términos? ¿Qué tienen en común los dos? La x, ¿cierto? Entonces, para hacer factor común decimos x, abrimos paréntesis, ¿y qué vamos a hacer ahora? Vamos a dividir cada uno de estos términos entre nuestra x. X al cuadrado entre x es lo mismo que restar los exponentes. 2 menos 1, aquí hay 1, recuerden. 2 menos 1 daría 1, entonces nos quedaría x a la 1. X a la 1, no es necesario colocar el 1, más, que es el signo que presigue, 2x entre x es lo mismo que decir 2, ¿sí? O es lo mismo que decir un número que al multiplicado por x nos dé 2x. ¿Cuál sería? 2. ¿Esto es igual a qué? A 0. Entonces, aquí es donde viene la magia, por decirlo de cierta manera, de cómo hallar los dos valores de x. Si nos damos cuenta, aquí hay dos términos, x y está x al cuadrado. ¿Qué sucede si pasamos esta x que está multiplicando aquí a dividir debajo del 0? Se convertiría en 0, ¿cierto? Pero lo mismo sucedería si pasamos este x más 2, que está todo dentro de un paréntesis, multiplicando a esta x, lo pasáramos aquí a dividir. También se convertiría en 0. Entonces, como hay dos posibilidades, vamos a hacer las dos posibilidades. Nos dice que la primera opción, vamos a pasar esta x que está aquí multiplicando a dividir. Nos quedaría x más 2 igual a 0 entre x, porque pasamos de multiplicar a dividir. Entonces 0 entre x, si tú a 0 lo divides entre cualquier número, te va a dar siempre 0. Entonces puedes decir que x más 2 es igual a 0. Y aquí despejas a x. ¿Por qué? Porque este 2 que está aquí sumando está positivo, lo pasamos a este lado ¿qué? A negativo, y nos quedaría que x igual a menos 2. Y aquí ya tenemos nuestro primer valor de x. Pero recuerden que en las funciones cuadráticas hay dos valores de x. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la otra opción que teníamos, ¿sí? Aquí pasamos este de multiplicar a dividir. Ahora vamos a pasar todo esto a dividir debajo del 0. Entonces decimos que x es igual a 0 entre todo esto, que sería x más 2, ¿sí? Y lo mismo, si tú a 0 lo divides entre cualquier número, te va a dar 0. Entonces tú puedes decir que x es igual a 0. Entonces aquí tienes tu segundo valor de x. Entonces, ya para concluir, tú dices que la función x al cuadrado menos a menos 2x va a tener dos valores x, ¿cierto? O mejor dicho, cuando sea igual a 0, x va a ser ¿quién? Va a ser x igual menos 2 y x igual 0. ¿Sí? ¿Correcto? Listo, entonces vamos a ir
ahora con otro ejemplo más. Ahora nos dan esta función, esta ecuación, perdón, que nos dicen que x al cuadrado menos 4x es igual a menos 4. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Dejar todos los términos de un solo lado, o sea que este menos 4 va a pasar de este lado como más 4. Nos quedaría que x al cuadrado menos 4x más 4 es igual a ¿quién? A 0. Es una ecuación que completa porque tenemos a, tenemos b y tenemos ac. ¿Qué sucede? Que aquí vamos a utilizar un caso de factorización que nos dice, o mejor dicho, que nos dice, es el sexto caso de factorización que se llama trinomio de la forma x al cuadrado más o menos bx más c. ¿Qué nos dice en pocas palabras, para de pronto no enfocarnos tanto en el caso de factorización, que ya yo sé que la mayoría lo maneja y lo conoce? Nos dice que para poder resolver un sexto caso de factorización hacemos que abrimos dos paréntesis, ¿sí? En los dos colocamos la raíz cuadrada de nuestra incógnita, que sería x y x. Después colocamos en el primer paréntesis el signo que acompaña a la b, que sería ¿qué? Negativo. Y en el segundo paréntesis vamos a colocar la multiplicación de los signos que tengamos. Menos por más daría menos. Entonces, ahora nos dice dos números que al multiplicado nos den 4, ¿sí? Al multiplicado tienen que dar 4 que positivo. Y al sumados, ¿por qué al sumados? Porque tienen signos iguales, los dos paréntesis, entonces, y al sumado nos den menos 4, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los números que nos dan 4 al multiplicarse? Será 4 por 1, pero 4 más 1 no nos da 4, entonces no nos sirve. Y la otra opción es 2 por 2, entonces 2 menos 2 por menos 2 nos da más 4, y menos 2 y menos 2 al sumarse nos da menos 4, o sea que en este caso cumple con lo que nos están pidiendo, que es despejar o hallar los valores aquí en x. Entonces esto sería igual a ¿qué? A 0. Entonces hay dos opciones de hacer esta manera. Como lo hicimos ahorita, si nos damos cuenta es el mismo término, ¿cierto? Entonces si hacemos con uno va a ser lo mismo que hagamos con el otro. Entonces si pasamos esto a dividir, quedaría, decimos que x menos 2 va a ser igual a 0 entre x menos 2, ¿sí? Nos quedaría que x menos 2 es igual, con todo esto entre 0 nos va a dar 0. Entonces podemos decir que x, este menos 2 o este 2 negativo, pasa de este lado positivo, entonces quedaría igual a 2, ¿sí? Entonces con esto nos indica, si lo hiciéramos con el otro, o sea, también nos va a dar que x va a ser 2. Entonces podemos decir que cuando y sea 0, x va a ser 2. O podemos decir que nuestra ecuación x al cuadrado menos 4x igual menos 4 va a cumplirse cuando x sea menos 2. Ya ahí hallamos el valor de nuestra x. Ahora vamos a hacerlo pero con trinomio cuadrado perfecto, o utilizando el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces nuestra ecuación quedaría x al cuadrado menos 6x es igual a menos 9. Lo primero que vamos a hacer es dejar todo un solo lado, quedaría x al cuadrado menos 6x más 9 igual a 0. Entonces, ¿cómo sabemos que es un trinomio cuadrado perfecto? Porque nuestro valor a con nuestra x al cuadrado, pues los dos están elevados al cuadrado. Aquí como hay un 1, se puede decir que 1 está elevado al cuadrado, porque 1 al cuadrado es 1. Y el 9 es lo mismo que decir 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces los dos están elevados al cuadrado. ¿Cómo se comprueba?
se comprueba diciendo que la raíz del 9, que sería 3, al multiplicarla por el 2, por un 2, ¿sí? Así dice la fórmula, nos tiene que dar el número que esté aquí. Entonces 2 por 3, que es la raíz de 9, nos da 6. Correcto, entonces sí es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se resuelve el trinomio cuadrado perfecto? Se abre un paréntesis, este paréntesis lo elevamos al cuadrado y dentro del paréntesis vamos a colocar x, que es la raíz, menos, siempre va a llevar esta fórmula, x menos la raíz del término que esté solo, que en este caso es 9, la raíz de 9 es 3. Entonces nos queda que x menos 3 al cuadrado todo es igual a 0. Entonces vamos a despejar x. Este cuadrado está afectando todo, entonces lo podemos pasar al otro lado como raíz. Entonces nos quedaría que x menos 3 es igual a la raíz de 0. ¿Y cuánto es la raíz de 0? La raíz de 0 es 0. Entonces este 3 que está aquí negativo o que está restando pasa al otro lado a sumar. Nos quedaría que x es igual a 3 positivo. Y aquí tendríamos nuestro valor de x. ¿Sí? Entonces, por último, lo que haremos es resolver o despejar una ecuación cuadrática que no se pueda resolver por casos de factorización. Entonces la vamos a resolver por algo llamado la fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general? Es una fórmula que nos va a servir para poder hallar x en cualquier tipo de ecuación cuadrática. Con ella podemos hallarla cualquiera, no solamente las completas o las incompletas. No importa si se puede por caso de factorización o sin caso de factorización. Esta fórmula general nos sirve para cualquier ecuación cuadrática y nos va a dar dos resultados. Entonces vamos allá. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula nos dice que x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 que multiplica a y que multiplica a c. Todo esto entre 2 que multiplica a. ¿Sí? Esa es la fórmula general. Esa la podemos utilizar con cualquier ecuación cuadrática, la que sea. Yo voy a utilizar en este caso una que nos dice que 3x al cuadrado menos 5x más 2 es igual a 0. En este caso ya no hay necesidad de dejarlas todas de un solo lado porque ya están. Entonces podemos decir, vamos a colocar aquí, que A, B y C. ¿Quién es A? A es 3. ¿Quién es B? B vendría siendo menos 5. ¿Y quién es C? C es 2. Entonces vamos a utilizar la fórmula, pero donde está B colocaremos menos 5, donde está A colocaremos 3 y donde está C colocaremos 2. Entonces nos quedaría que X es igual a menos B, pero ¿quién es B? Sería menos 5. Más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado. ¿Quién es B? Es menos 5 al cuadrado menos 4 que multiplica a y A es 3 y a su vez multiplica a C, que C es 2. Todo esto dividido entre 2 por A. ¿Y quién es A? A es 3. Entonces decimos que X va a ser igual, menos por menos nos daría más, 5 más o menos la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado, lo mismo que decir menos 5 por menos 5, y eso es 25, menos 4 por 3, 12, y 12 por 2, 24, entre 2 por 3, 6. Podemos entonces decir que aquí nos va a quedar 5 más o menos raíz de ¿quién? De 1, porque 25 menos 24, 1, entre
6. ¿Y cuánto es la raíz de 1? Entonces nos va a quedar que 5 más o menos 1 entre 6. ¿Qué sucede aquí? Que aquí tenemos más y tenemos menos. Entonces esto nos va a dar dos resultados, uno con positivo, otro con negativo. Entonces lo realizaríamos acá abajo. Nos va a decir que x va a ser igual a 5 más 1 entre 6. Esto va a ser igual a 5 más 1, 6 entre 6 es igual a 1. Pero a la vez también nos dice que x es igual a 5 menos 1, porque ya aquí lo hicimos positivo, aquí toca ahora negativo, sobre 6. 5 menos 1, 4 entre 6. Al simplificarlo nos queda 2/3. Entonces, una de nuestras x va a ser x igual 1. Y nuestra segunda x nos quedaría que x igual 2/3. Entonces, ya ahí de esta manera podemos despejar el valor de x de nuestra función cuadrática. ¿Qué sigue después? Unos ejercicios que les voy a dejar, pero se los voy a dejar la próxima clase. Por el día de hoy quiero que repasen esto que acabamos de dar aquí en el video. Por favor, miren el documento. De todos modos, por si no se saben guiar o no entendieron el video, en el documento, en la guía, van a encontrar de pronto una orientación escrita. Y cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier cosa, me preguntan a mi chat interno, yo les explico, yo les corrijo. Por favor, practiquen, porque no les dejo actividad el día de hoy, pero la próxima clase, que es el viernes, si no estoy mal, les voy a dejar unas ecuaciones cuadráticas en las cuales van a tener que hallarme los valores de x. Listo, chicos y chicas, que tengan un buen día y bueno, espero verlos prontos. Hasta luego.